Bienvenidos. Al Club Icon. Hoy estamos con un invitado muy especial. Presentalo que vos lo conocés muy bien. Edu. Yo lo conozco como Edu, es el gran Edu. Me llamo Eduardo Miretti, soy el director general de Image Campus. Si sos gamer, si te gusta toda la industria de diseño 3D, diseño de videojuegos, escultura 3D, cine en 3D, Uf, me encanta. ¿dónde tenés que venir a estudiar, Vane? A Image Campus. Ah, Y bien. te lo digo yo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque quería hacer una peli 3D, me puse en Google, dije, la mejor universidad, escuela en Argentina de 3D. Adivina cuál Y me apareció. salió primera. Así que dije Image Campus. ¿Qué es Bueno. Image Campus para vos? Image Campus es un proyecto que surgió en los años 90 como consecuencia de juntar dos pasiones históricas mías. Yo trabajé muchos años en el mundo del campo estético, en el mundo de las artes. Durante décadas hicimos muchísimas cosas con los principales artistas, con los principales operadores culturales, directores de museos de este país, secretarías de cultura. Bueno, ese era más bien mi pasatiempo, digamos, y también tuve galería de arte y demás en todos esos años. Impulsamos en los años 90 el primer Premio Nacional de Arte Digital, que se daba en el Museo Nacional de Bellas Artes durante la gestión de Jorge Glusberg. La primer Bienal de Arquitectura Digital, también con premios que daba yo, que daba la empresa que funcionaba en este lugar, en este mismo lugar donde están ustedes ahora, que se llamaba Prodaltec. Entonces, era una distribuidora mayorista de tecnología, fue pionera en la distribución de tecnología digital en la Argentina. Bien. Y yo, por supuesto, por mi cercanía con el mundo de arte, junté a una cantidad de amigos artistas y armé lo que se llamó durante muchos años el BAP, que era el Buenos Aires Art Bureau, donde le producíamos la obra que ellos hacían con medios digitales. Ah, ok. Eso durante muchos años funcionó como el BAP de Prodaltec, ¿no? Y bueno, trabajaba y ganaba dinero con mi distribuidora de tecnología y lo perdía, y lo perdía en el mundo del arte. Era más o menos así. Bueno, y estas dos inquietudes, digamos, en algún momento nos acercaron por el lado de la parte de tecnologías digitales a los principales vendors de herramientas de software y de hardware del mundo. Distribuíamos a más de 25 empresas internacionales en aquel entonces, que representábamos aquí en la Argentina y en el Cono Sur. Por lo tanto, esos vínculos fueron adelantándonos de alguna manera la idea de los rumbos que estaba tomando en ese momento la innovación tecnológica. Sí. Y una manera de juntar estas dos pasiones, como yo digo, la del arte y la tecnología, en aquel entonces nos pareció que iba por el lado de los videojuegos. Donde Pionero total. ¿Año? ¿Te acordás más o menos? 2000, o sea, en el 2000 se fundó Image Campus, pero la cosa la veníamos viendo desde los 90, digamos. ¿Viciabas ¿no? juegos en esa época? No, yo no soy jugador, no soy jugador. Ni No. buscaminas en el Windows, ¿sabes? No. El Spider tampoco. Nada. ¿Sabes que mucha gente que se dedica a la industria de videojuegos te dice, yo no juego, pero le gusta mucho lo que es la tecnología? Sí, bueno, porque está esto, es un enorme desafío que tiene mucho de arte y mucho de tecnología. Esta combinación, bueno, es la que a la larga de 20 años, podemos hablar mucho de eso, produjo los principales cambios que hoy estamos viendo como realidad en el mundo. Muy poca gente por ahí hace la relación de que lo que llamamos la cuarta revolución industrial
de la cual mucha gente habla, nació en el mundo de los videojuegos. Los videojuegos, que ya tienen más de 60 años en el mundo, pero nacieron como simuladores. Claro. Se trata de herramientas de simulación, para simular escenarios para la guerra, nacieron para la guerra concretamente, para simular situaciones como, para reemplazar a los generales moviendo los barquitos en la mesa de arena. Claro. Claro. Bueno, fue mucho más dinámico hacerlo de una manera interactiva. Bueno, y eso no paró nunca más. Y en las últimas décadas el desarrollo de algoritmos, que también son hijos del mundo de los videojuegos, los algoritmos hoy están en la industria financiera, están en el marketing, están en todas las actividades que nos podamos imaginar, y eso impulsó enormemente la aplicación de todos esos avances en materia de software fundamentalmente a otras disciplinas. Y hoy, herramientas nacidas de los videojuegos se aplican en las industrias más raras que te puedas imaginar. Sí, hoy todo es tecnología, la verdad. Por Eso ejemplo, es así. unos muchachos que hicieron un jueguito que se llamaba Fortnite, Uf. que les da como 15 mil millones de dólares por año, y el motor que movía ese jueguito es Unreal. Y Unreal, bueno, empezó con el mundo de los videojuegos, pero hoy está en el mundo de la animación, está en el mundo del cine, está en el mundo del espectáculo, en mil variables, teatro, ópera, lo que se te ocurra, música, a través de la virtualización, de sonidos inmersivos y demás. Y a eso se le suma el hecho, está cambiando para siempre la industria del cine, por ejemplo, pero Unreal además se utiliza para proyectos de mega obras, para represas, para centrales atómicas, se utiliza para el diseño de automóviles, de arquitectura, y como es absolutamente versátil esta nueva concepción de todo con todo, ¿no? De que todo funciona con todo, digamos, Sí. suma y crece, digamos. Bueno, de alguna manera todo eso surgió de los videojuegos. Ahora, eso es evidente. Ahora eso es evidente. Sí. Dijiste una palabra clave, porque en tus inicios, ¿qué te decía la gente? Tus familiares, porque vos, la verdad, fuiste muy vanguardista, un adelantado a tu época, para ser sincero. A ver, ¿La sufriste? La sufrimos bastante, sí, la sufrimos bastante porque cuando conseguíamos un inscrito para una carrera de videojuegos, era como que a la noche íbamos y descorchábamos. Claro, hay uno, se anotó uno. Como todo emprendimiento están ¿No? así. Y además la percepción que había en aquel momento de los videojuegos era... Seguimos década de los 2000, ¿no? Para sí, ponernos sí, los 2000 y que duró varios años, eso, Sí. donde había una percepción negativa de los videojuegos. Entonces Sí. había padres que nos traían a sus hijos y nos decían, mire, yo tengo este chico, me salió así. ¿No? Está todo el día, todo el día con la compu y con los jueguitos, y me dijeron que acá hay otros como él y que Bueno, es genial. y ustedes los entienden acá. Era una guardería. En realidad Era no, guardería. era una clínica, la verdad. Los traían casi como quien los traía a una clínica, digamos, ¿no? Bueno, muchos de esos enfermitos, digamos, que traían en ese entonces, hoy son dueños de la mayoría de los grandes estudios de videojuegos de la Argentina. Qué genialidad, por favor. Qué lindo. Finales Sí. felices. Sí, y salvaron a toda su familia. Claro. Sí. Hizo algo con esto este chico. Claro, Bueno. no, sí, realmente es una comunidad muy particular, de todas maneras, ¿no? La de Image Campus y en general la de este ecosistema. Es una comunidad Sí. particular. Como todas las comunidades igual, ¿no? No, pero acá hay una cosa muy distintiva, tal vez por ese comienzo o ese origen medio segregado que tuvieron, Claro. Sí, ¿no? sí. Donde los miraban como Es verdad. raros, digamos, como ñoños. Sí. Se ayudaron y se formó una cultura que acá en Image Campus diría que es la cultura dominante, por eso tenemos un área de comunidad que trabaja específicamente todo el tiempo con los estudiantes y con los egresados.
que es el hecho de que comparten absolutamente todo, se ayudan muchísimo. Bueno, eso es lindo. Por eso que, por ejemplo, las jams, la cuestión de la jam es fantástica porque se juntan ahí diferentes saberes de diferentes carreras, de diferentes trayectos, diferentes disciplinas, digamos, ¿no? Y entonces está el programador, está el artista, está el animador, está el que hace fondos, está el que hace audio para videojuegos, está el que hace simulaciones, está el que hace textura. Todas las áreas de producción. Entonces se buscan entre ellos y se trata probablemente de la actividad más interdisciplinaria conocida, porque los videojuegos han traccionado a casi todas las otras disciplinas. Totalmente. Tanto del lado tecnológico como del lado artístico. Bueno, el cine también es muy interdisciplinario, por eso necesitas poder trabajar en comunidad, como vos mencionás. Sí. ¿Cuántas personas se necesitan para hacer un videojuego? Bueno, no hay límite. No hay. Hay videojuegos que lo han hecho exóticamente, casos muy exóticos que lo hizo una persona. ¿Sí? Pero se monta con la música y todo. Sí. Hay tipos que se hipotecan la vida, digamos, como tenemos algunos aquí en la Argentina, que lo han hecho. Digamos, que se hacen un videojuego, que dicen yo quiero hacer un videojuego, me lo hago todo yo. Estudian todo, aprenden todo, se meten con todo, consultan a todos sus amigos de diferentes disciplinas, pero no es lo habitual, eso es exótico y no es lo recomendable. Esta es una actividad, como decía, muy interdisciplinaria y donde es fundamental el trabajo colaborativo en equipo. Claro. Algo que es materia permanente en todas nuestras carreras y trayectos, ¿no? El trabajo colaborativo. Y hasta hay roles específicos de lo que en otras industrias es un product manager, digamos. Claro. Acá es generalmente dentro del mundo del game design, hay muchísimo de product manager. Claro. Hay muchísimo, porque en definitiva el game designer es aquel que, además de tener a veces la visión, la idea del juego, o interpreta las ideas de otros y con eso arma una historia, porque en el fondo todo esto no se trata de otra cosa que de contar bien una historia. ¿No? También son contadores de historias. Entonces ese es el que además tiene que articular esos universos tan distintos, tiene que hacer trabajar junto a artistas con programadores que son, históricamente eran como dos polos opuestos, ¿no? Y en los videojuegos trabajan absolutamente juntos porque se necesitan mutuamente todo el tiempo. Y de ahí surge una tercera cosa, que es el technical artist, que se lo conoce en esta industria, ¿no? Que es el artista técnico, en technical artist en inglés, pero en realidad dicho, en nuestro idioma es un artista técnico. Cuando un artista, además de su talento y su vocación por la parte artística creativa, desarrolla capacidades técnicas, bueno, ese es el rol mejor pagado en esta industria. ¿Y qué te apasiona más, el arte o la tecnología? Diría que las dos cosas son muy apasionantes y cada vez están más hermanadas, además, ¿no? Es verdad. Hubo una época, como decíamos, que eran como dos mundos muy, muy diferentes, y hoy por hoy hay hasta grandes industrias que se desarrollan con grandes avances tecnológicos, pero a partir de diseños disruptivos que tienen mucho arte, digamos, en su concepción. Eso ni ¿no? hablar. Y bueno, y esa conjunción, por suerte, vino para quedarse, porque en el mundo de mi juventud estaba totalmente disociado. Lo que tenía que ser funcional estaba hecho por unos ingenieros que hacían unas cosas rígidas, de hierro, resistencia, para que aguante mucho, para que no... Bueno, pero era... lo que era funcional, si ustedes ven los puentes del siglo pasado, por decir algo, y miran los puentes artísticos de Calatrava, de ahora, por ejemplo, digamos, los dos son puentes, pero los otros estaban hechos con un sentido de transmitir robustez y perduración en el tiempo, claro. ¿Sí? Y no concebían una idea artística para un puente, no se concebía una idea artística. Claro. A lo sumo un poquito de diseño, pero Claro. siempre sometido a la funcionalidad. Bueno, eso cambió para siempre en el mundo.
Hoy lo funcional además tiene que ser bello. Sí, bueno, Es mejor, verdad. un mundo más lindo. ¿Tuviste igual maestros o gente que te inspiró o artistas que te inspiraron en tu juventud? Sí, sí, muchos. Y además he sido amigo de todos ellos. Y como yo era un poco un Benjamín, ellos eran de otra generación. Hoy, lamentablemente, la gran mayoría de ellos ya no están para tomarnos un vino. Pero sí, trabajé con muchísimos artistas, una lista innumerable, hablo de cientos de personas, con los cuales hicimos diferentes travesuras, digamos, ¿no? Qué maestro. Como a su vez yo tengo una vida de muchos años de empresa, digamos, siempre hice cosas. Tempranamente aprendí que cuando uno quiere emprender una materia que no domina en sus aspectos técnicos, lo que inmediatamente tiene que hacer es salir a contratar a los mejores, ¿se entiende? Claro. Entonces, Tal cual. todo fue posible porque, bueno, uno veía o se enteraba de algunas cuestiones en el campo del arte, de la misma manera veía o se enteraba de algunas tendencias en el mundo de la tecnología. Se imaginaba que eso podía funcionar, pero entonces iba corriendo a buscar a los mejores artistas y a los mejores tecnólogos, digamos. Tal cual, ¿no? eso es inteligencia. Y con eso fuimos armando los primeros programas y las primeras propuestas educativas, que también han variado muchísimo. Se imaginan acá, los programas se desarman todos los años y se le incorporan cosas todos los años. Tal cual. Hoy la tecnología también es una competencia, una enemiga, porque por ejemplo hay muchos chicos que son autodidactas, que buscan, no sé, Google cómo programar, no sé, Sí, lo que sí, sea. sí. ¿Se entiende la No, eso es fantástico, porque a nosotros que llegue gente a los primeros años o a tomar determinadas capacitaciones con saberes previos, eso enriquece permanentemente el ecosistema, digamos, lo enriquece. Hay jóvenes hoy que enriquecen las clases. Claro. Por ahí no son todos, pero siempre en una comisión hay 4 o 5 que son un desafío hasta para el propio profesor. Y los profesores de Image Campus son también esa raza, algunos de ellos eran esos ñoños que te decía, y otros son de esa misma, digamos así, de esa misma tribu. ¿Sí? Gente que hoy por hoy son directores de los principales estudios, son directores de áreas de los principales estudios, o dueños de muchos estudios importantes de Argentina, y ellos, en todo lo que pueden, porque a veces no pueden, porque tienen contratos muy importantes o porque tienen contrataciones muy fuertes que les hacen, pero ellos siempre se reservan desde los comienzos de Image Campus un tiempo para enseñar. Porque aprendieron, y lo dicen todo el tiempo, que la mejor manera que ellos tienen de estar actualizados es enseñando. Tal cual, me eso encanta. ¿Sí? es buenísimo. Porque siguen aprendiendo todo el tiempo, porque Obvio. esto es absolutamente dinámico. Sí, se retroalimentan. Y después la otra cosa que no es menor, digamos, es que de aquí se llevan los recursos para sus estudios. Hoy el 95% de los estudiantes del último año de Image Campus está trabajando. Eso es importante decirlo. O sea, lo importante de la formación y también lo que te brinda esa formación. Ah, sí, porque esto es una industria muy bien pagada. Claro. Y estamos justamente atravesando un momento que, si bien no es fantástico para la economía del país, termina beneficiando por lo menos a este talento argentino, que es también muy buscado. Se ha logrado una reputación de talento en Argentina, en estas disciplinas, como en otras. Y entonces, en aras de la virtualidad, que ahora hace que una compañía extranjera, a los primeros egresados nuestros los contrataban de Canadá, de Estados Unidos o de Europa, y los llevaban allá con su familia, le pagaban el viaje, le tenían que alquilar una casa y un auto. Hoy las compañías los contratan en forma remota. Trabajan en su casa aquí en Argentina y cobran en dólares. ¿Sí? Dato importante. Eso podés encontrar acá en Image Campus. No, Acá en esta pero industria. está pasando en esta industria en general, realidad. digamos, no solamente en Image Campus. Quiero decir, está Pero es la pasando mejor, eso. te voy a decir, es la mejor de la TAM.
En el tema de videojuegos podemos, y de estas disciplinas, sí, pero está pasando también en otras disciplinas, quiero decir, que no son las que impartimos Obvio, nosotros sí. acá, ¿no? Y la pandemia lo aceleró. La todo posibilidad esto de contratar a distancia Sí. ha hecho que, por lo menos a título personal o de pequeños y medianos estudios, hayan podido acceder a contrataciones en moneda fuerte, digamos, que además a los que los contratan de los países más desarrollados, les resulta un negocio extraordinario porque adquieren Obviamente. mucho talento por menos de lo que tendrían que pagar en sus países por ese talento, ¿no? Le sirve a los dos, digamos. Sirve a los Win-win. dos. Y bueno, lo que seguimos esperando es que en algún momento Argentina recupere Competitividad. capacidad de inversión, en el sentido de ya sabemos que Argentina tiene un capitalismo muy decadente, si no, no estaríamos como estamos, ¿no? El capitalismo en Argentina es tremendamente decadente y la vocación de riesgo es muy baja. Por lo tanto, se invierte casi siempre en finanzas o en cuestiones inmobiliarias o en cuestiones agropecuarias, digo, en lo que está probado, digamos. Claro, por así decir. que no hay tanto margen de error para perder. Claro, acá gente invirtiendo millones de dólares en un proyecto de un videojuego o de una película se ve muy poco, digamos, ¿no? Sí. Se ve muy poco. Y en el mundo no es así. Imagínate, vos me preguntabas cuántas personas. Hay videojuegos donde trabajan 1.500 personas. Claro. De los que se hacen en el mundo. Hay videojuegos, Tremendo. el promedio son entre 300 y 500 personas en los estudios. Pero además tercerizan cosas a terceros estudios. O sea que si sumás todo... Sí, obviamente. Y son videojuegos que hay que invertir tal vez 200, 300 millones de dólares y hay que trabajar 2 o 3 años para sacar esa... Estamos hablando igual de otra escala, ¿no? Otra escala. A nivel... Pero hoy nuestro talento argentino está trabajando en esos videojuegos Sí, ni hablar. de forma remota y en otros casos directamente están trabajando en terceros países. Bueno, eso es fantástico, el tema de la globalización, porque nosotros somos poquitos, o sea, somos 44 millones, y en el mundo, bueno, obviamente tenés una comunidad mucho más grande Sí. y un público objetivo mucho más grande, así que poder encarar esos proyectos para venderlos para afuera Sí. es importante. ¿Ustedes enseñan inglés, por ejemplo? Sacamos el inglés hace 3 años. Sí, estaba en las carreras, se enseñaba inglés. Y después llegamos a la conclusión de que los jóvenes llegaban hablando inglés aquí, la mayoría del perfil, Claro. el perfil de personas que ingresan a estas carreras, sobre todo manejan el inglés técnico, que es lo que más interesa en este caso, ¿no? Claro. Para poder manejar herramientas que vienen Para programar en producidas en otros idiomas. Y directamente no ocupamos ese tiempo en prácticas profesionalizantes perfecto. que son más eficaces, sí. Está muy bien. Ya vienen de la secundaria a veces también ya Obvio, con un uno mejor tiene una inglés, base de inglés, con un mejor sí, inglés, sí, ¿no? ni hablar. Hoy para mí es fundamental. ¿Algún consejo que le des a los chicos que todavía no terminaron la secundaria, pero juegan mucho a los videojuegos, pero los padres le dicen, ay, pero ¿qué vas a hacer con videojuegos? Bueno, que resistan. Si les interesa, porque una cosa es que te guste jugar videojuegos y otra cosa es hacer videojuegos, ¿no? Claro. Y ahí es donde hay que pasar el filtro de admisiones de Image Campus, quiero decir. Porque gente que le fascinan los videojuegos y que quiero hacer jueguitos, viene mucha, pero tienen que pasar por cierto filtro, digamos, porque Claro. a mucha gente lamentablemente se dice, no, mira, eso no podés hacer, vos podés hacer esto o esto. Claro. Porque si querés meterte en la carrera de programación de videojuegos y resulta que viniste zafando con 4 en toda la secundaria en matemática, Claro. no, nosotros no. Está bueno eso aclararlo. No te inscribimos en eso, porque sabemos que vas a fracasar. Claro. Vas a fracasar. Y acá en el mundo de los videojuegos fracasar no es un problema, porque no le damos la connotación negativa. De hecho, generalmente le decimos apúrense a fracasar, apúrense, que tienen que volver a fracasar varias Igual. veces, digamos, ¿no?
Tal los cual. videojuegos hay, en estas disciplinas hay mucho de intento y se aprende con el error. Sí, prueba y error, es así, ¿no? exactamente. Se aprende mucho el con el know-how error. lo tenés Decían, así. hay una frase muy famosa que dice: el éxito se consigue yendo de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Así es, Exactamente. así es. Y en ese sentido, lo que no se puede hacer es inducir a alguien solamente por su entusiasmo Claro. en cursar una carrera, inducirlo a que se meta en una para la cual le falta la formación básica. Claro. ¿Sí? De la misma manera, hay un montón de jóvenes que llegan con la idea de programar y después de evaluarlos y de hablar con ellos, entran a una carrera de arte y animación para videojuegos Claro. o entran a una carrera de producción y game design para Claro, más videojuegos. artística, la beta más artística. Sí, quizás. y están inmersos en el mundo de los videojuegos y descubren Tal toda cual. la parte creativa, descubren toda la parte de producción. Exacto, pero es ¿no? un universo enorme. Enorme. Nosotros pero somos que- la única institución que tiene diversas carreras para videojuegos. Vas a ver que en la mayoría de los casos dicen carrera de desarrollo y diseño de videojuegos, una sola carrera. Claro. digamos. Nosotros empezamos así, Y lo fueron pero con el diversificando. tiempo fuimos entendiendo que son, distintas. claro, son divisiones muy marcadas dentro de esta potente y siempre en crecimiento industria del gamer, ¿no? Perfecto. Lo fundamental entonces, chicos, es que les vaya bien en la escuela. Ah, sí, sí, en sí, lengua sí, y en matemáticas. Ah, sí, por favor, por el tema de la comprensión de textos Sí. en los jóvenes actuales viene muy floja y después Es verdad. es muy difícil poder narrar una buena historia si no sabes leer y no sabes escribir bien, Claro. digamos, ¿no? Entonces es fundamental el tema de la narrativa. También tenemos materias específicas de guión, de narrativa, por supuesto, Ah, bien. pero Re completo. pero la aprovechan mejor los que vienen ya con una base, Y sí. que han leído o que han tenido en su entorno familiar un mundo mejor narrado, vamos a decir así. Tal cual, con una biblioteca. Sí, sí. Pero bueno, nada, estudien, que les vaya bien en la escuela. ¿Y algún mensaje final que nos quieras dejar? ¿Cómo se va a desarrollar Image Campus? ¿Hacia dónde apunta? Bueno, apunta siempre para arriba porque no podemos ir para otro lado. Bueno, bien, eso es fantástico. Nos arrastra un poco la permanente innovación. Ya, yo soy acá una especie de abuelo ya a esta altura porque empecé esto hace 21 años, pero tengo un equipo de gente joven y muy pujante que está permanentemente resolviendo los problemas desde lo académico, desde lo técnico, desde lo artístico y a su vez interactuando con todas las industrias. Image Campus nació al lado de los estudios, de la industria, y sigue al lado de ellos. Nuestro encuentro anual núcleo, que ya este año se hace la 8ª edición, ahora en el mes de octubre, es un reflejo de eso porque ahí hay siempre 60 conferencistas del país, de Latinoamérica y del mundo que habitualmente vienen a exponer las últimas novedades de cada una de las disciplinas. Porque nosotros además de las carreras tenemos 40 trayectos de formación profesional de diferentes disciplinas. Sí. Se agregó en los últimos 3 años todo el área de tecnologías inmersivas, ¿sí? Sí. Donde ahí vienen cosas como lo que hablábamos contigo, de todo lo que viene en cine, todo lo que viene en efectos visuales, todo lo que viene en el mundo de realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, ¿no? Efectivamente. Que son cuestiones que vienen a romper con determinados formatos y hay que formar a la gente para esos nuevos formatos. Tal cual. Yo voy a ser estudiante acá, chicos. Bárbaro. Y si ustedes se quieren estudiar, dejamos el link abajo Abajo. de todas las redes de Image Campus, que es lo más top para estudiar esta industria. Sí, Hay que ser definitivamente. Bueno, Bueno. muchas gracias por tu tiempo, por recibirnos. Gracias a vos, gracias a ustedes, Gracias a ustedes. todos No, muchas gracias, muy Edu. amables y contigo, Sí, amigo. Nos seguiremos viendo. ¿Y cuándo volverá el momento de volver a hacer travesuras en teatros, con música Tengo para unas ganas. videojuegos y Tengo demás, unas como ganas. hacíamos antes, ¿no?
Bueno, Esperemos que esto se termine pronto. Ojalá que sí. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Dejen su comentario, like, gracias. comentar, suscribirse y todo lo que ya saben. Chau.